Muy buenos días con todos. Bueno, vamos a continuar con el curso de química y vamos a tratar el tema de lo que es la historia de la tabla periódica. Y bueno, más que nada aquí el tema es más que nada introducirnos a lo que es el mundo de la tabla periódica, ¿no? Que es donde vamos a encontrar nosotros, vamos a utilizar bastante de aquí en adelante, a partir de terminando este tema, para poder determinar algunas propiedades, tanto químicas como físicas, ¿no? Que tienen los elementos, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito la historia de cómo se ha venido formando y diseñando esta tabla, ¿no? Eh, a ver, primero dice ¿qué nos da la tabla periódica? ¿No? Nos va a dar una información importante, ya sea de su estructura y sus propiedades de cada elemento, ¿no? Ahora, a principios del siglo XIX solo se conocían cerca de 33 elementos químicos, ¿no? Y a medida que se iban descubriendo nuevos elementos, los científicos se preocupaban en ordenarlos y clasificarlos de acuerdo a diversos criterios, ¿no? Muchas clasificaciones fueron adoptadas antes de llegar a la tabla periódica que hoy utilizamos. Efectivamente, muchos científicos estudiaron los elementos químicos y buscaban propiedades similares para poder ordenarlos y poder tener un mejor estudio de ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos, los más importantes, los más resaltantes, porque fueron muchos los que hubieron en ese tiempo, que estaban, la química en ese momento, en ese siglo era el boom, se puede decir, ¿no? Entonces, gracias a estos antecedentes que vamos a leer ahora, vamos a explicar un poco cómo es que se llegó a la conclusión de que la tabla actual es la que nos facilita y nos ayuda a mejorar el trabajo en respecto a la química, ¿no? Primero vamos a trabajar vamos a estudiar un poco a Jacobo Berzelius en 1813. Bueno, él fue un químico sueco, ¿ya? Y él introdujo los actuales símbolos químicos, ¿ya? Por ello es considerado el padre de los símbolos, ¿ya? Por ejemplo, el símbolo del hidrógeno, sabemos que el H, ¿no? Bueno, del oxígeno la O, ¿no? Del nitrógeno la N, ¿no? Entonces él es el padre de los símbolos químicos, ¿no? También dice que clasifica los elementos químicos en electropositivos y electronegativos. ¿Quiénes son los electropositivos? Van a ser los metales, ¿no? Y los electronegativos vendrían a ser los no metales, ¿no? En la tabla, cuando ya estudiemos en sí la tabla, se van a dar cuenta que ahí se va a clasificar por metales y no metales, ¿ya? Y eso lo vamos a diferenciar y van a tener propiedades diferentes y vamos a estudiar cada una de ellas, ¿ya? Entonces, ese fue su aporte, digamos, de Jacobo Berzelius respecto a lo que es el estudio de la tabla periódica, ¿ya? Pasamos a otro científico, también otro químico, pero en este caso un alemán. Muy importante su aporte. Él clasifica los elementos químicos tomando en cuenta a su masa atómica y los ordena en grupos de 3 en 3, llamándoles triadas, ¿no? Como están de 3 en 3, se le puede decir triadas, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo de cómo él más o menos encontraba esas triadas, ¿no? Mira, acá tenemos 3 elementos que yo sé que todavía no lo han visto. Bueno, algunos de repente sí en la tabla, ¿no? Algunos ya pueden tener su tabla en la mano, de repente en su casa han visto alguna vez una tabla periódica y pueden reconocer. Este es el elemento, ¿no? Los elementos que tenemos que son tres elementos, ¿ya? Sería el litio, el sodio y el potasio. Ya tenemos 3. ¿Qué es lo que hacía Dobereiner, no? Johann Dobereiner. ¿Qué es lo que hacía él? Él tomaba los elementos del extremo, tanto el litio como el potasio, ¿ya? Y hallaba un término central, ¿ya? Que sería en este caso el sodio, ¿ya? Pero no sabía cuál era su masa atómica. Entonces, ¿cómo calculaba la masa atómica del tercer elemento que estaría en el medio? Sacándole el promedio aritmético. ¿Qué es el promedio aritmético? Simplemente vas a sumar la masa atómica del litio más la masa atómica del potasio, 7 más 39, y lo divides entre 2. Ese es un promedio aritmético, ¿no? ¿Y cuánto sale eso? 23. Ya sumas y divides, sale 23. Entonces, la masa atómica del sodio sería 23, ¿no? Tenemos otro ejemplo por acá, mira. Tenemos 3 elementos más. Es una triada, acuerdo que es triada, significa que toma de 3 en 3, ¿no? Tenemos el calcio, el estroncio y el bario, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Se conoce la masa atómica del calcio y del bario, pero no del estroncio. Entonces, ¿qué hace? Sumaba ambos dos, lo divide entre 2 y conseguía que la masa atómica del estroncio era 88,5, ¿no? Y lo ordenaba respecto a ese método, utilizaba el método de las triadas, ¿ya? Entonces ese fue su aporte a él, ¿no? Muy interesante, sí, pero no tuvo mucho despegue, digamos, ¿no? En el momento siguieron viendo más estudios y se pudo organizar un poco mejor, ¿no? Una vez de que Dobereiner, hizo su sistema de triadas, también aparece otro que es el sistema de las octavas, ¿no?
pero no necesariamente significa octavas que lo vas a ordenar de 8 en 8, ¿no? Una octava pues son 8, profe, si el otro es triadas, de 3 en 3, entonces octava será de 8 en 8. No es necesariamente, te voy a explicar por qué. Bueno, ¿quién fue? John Newlands, conocido porque él ordenó a los elementos químicos en grupos de 7 en 7. Ojo, de 7 en 7, no de 8 en 8, llamándolos octavas. Tú dirás, ¿por qué si los grupos de 7 en 7 lo llaman octavas? Por lo siguiente te voy a explicar ahorita. Mira, él colocó así 7 elementos por filas. Estos son filas, ¿ya? La primera fila tenemos el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor, ¿ya? En la segunda fila ponemos acá el sodio, el magnesio y el aluminio, y acá pueden ver otros más elementos, ¿no? Pero ¿qué es lo que me dice? Mira, él toma en cuenta las masas atómicas, donde el octavo elemento y el primer tenían propiedades semejantes, ¿no? ¿Quién sería el primer elemento? El litio, ¿ya? El segundo elemento es el berilio, luego el tercero el boro, el cuarto el carbono, el quinto el nitrógeno, el sexto el oxígeno, el séptimo el flúor, y de ahí tendría que bajar por acá. ¿Quién sería el octavo? El sodio, Na. Entonces él dice que el litio y el sodio tienen propiedades semejantes, ¿ya? Entonces ordena de esa manera. Pero si tú cuentas, mira, desde el litio es el primer elemento y el sodio, ¿quién es? El octavo elemento. Por eso ahí viene la ley de las octavas, ¿no? El primero y el octavo tienen propiedades semejantes, pero en realidad los ordena de 7 en 7, filas de 7, ¿no? Por eso que dice ordena de 7 en 7, pero los llama octavas. Fue el inglés John Newlands, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora al considerado el padre de la tabla periódica, un científico de mucho prestigio, ¿no? Un químico ruso, y bueno, él clasifica los elementos, 63 elementos, ¿no? Según cada vez se iban descubriendo más elementos químicos, ¿no? En este caso fueron 63, según sus masas atómicas, ordenándolos en series, filas y grupos, columnas, ¿no? Algo que hasta la actualidad todavía se mantiene, ¿no? Esta clasificación es conocida como la tabla periódica corta porque tenía 8 grupos y 12 filas, al dejar ciertos casilleros vacíos. O sea, él dejó casilleros vacíos porque predijo la existencia de nuevos elementos, justo lo que te mencioné, ¿no? Se puede predecir que pueden haber más elementos según sus propiedades. No es que ya conocemos todo, ¿no? Y sus propiedades físicas y químicas, como el escandio. En esa época no se conocía el escandio, él lo puso como el nombre de ecaboro, ¿ya? Porque tenía las propiedades similares al boro, que sí se conocían. Luego el galio tampoco se conocía y le llamó ecaluminio porque tenía propiedades similares al aluminio. El germanio, que tampoco se conocía en ese tiempo, él le puso como ecasilicio, también porque tenía propiedades similares, ¿no?, al silicio. O actualmente ya se conoce como escandio, galio y germanio. Años después se conocieron esos elementos, ¿no? Pero él predijo, ¿no? Y dejó varios espacios así vacíos. Entonces él ya hizo un ordenamiento más completo, ¿no? Inclusive ya les puso grupos y filas, predijo algunos elementos que pueden venir a futuro, ¿no? Entonces, si te das cuenta, él por eso es considerado el padre de la tabla periódica, ¿no? Porque ya hizo un ordenamiento más completo, ¿no? Luego aparece Henry Moseley, un inglés, que experimenta con rayos X y establece que los números atómicos Z, el número atómico que hemos estado estudiando en estructura atómica, son la base para las relaciones periódicas, dice, ¿no? Y establece la ley periódica moderna, ¿ya? ¿Cuáles las propiedades de los elementos son función periódica de sus números atómicos, ¿ya? Y esta es la base del ordenamiento de la tabla periódica actual. Esta es la ley que se utiliza, ¿ya? Para ordenar los elementos en una tabla se ha utilizado esta ley, ¿no? Entonces él lo que hace él es realiza experimentos con rayos X y establece esa ley, pero no significa que él diseña la tabla periódica. Él hace una ley, ¿no? Pero no se encarga de diseñar o estructurar la tabla periódica. Quien se encarga de estructurar o diseñar la tabla periódica es Alfred Werner, que es un químico suizo. Él diseña la tabla periódica actual. ¿Qué quiere decir que diseña? Pues él dibuja, hace un bosquejo, hace la estructura, ¿no? Y toma como base la ley de Moseley, ¿no?, que es la distribución electrónica de los elementos y la tabla de Mendeleev. O sea, él se basa mucho en la ley periódica que nos dijo Moseley, que es que depende de sus números atómicos, pero a su vez también considera la tabla de Mendeleev como ejemplo, ¿no?, porque él ya había hecho una tabla, ¿no? Entonces, él, digamos que fusiona ambas ideas, ¿no?, y diseña. Simplemente no es que hace algún estudio aparte, ¿no?, simplemente junta todo, ¿no?, recolecta todo y genera ya la tabla periódica actual, ¿no? A ver, hay que recordar lo siguiente, ¿no? Dobereiner, conocido por las triadas,
Newlands, octavas, ¿no? Mencionamos, Mendeleev es el padre de la tabla periódica, ¿no? Y también se le reconoce como digamos que el científico con más prestigio, ¿no? De esa época, ¿no? Quizás por eso también se le reconoce como el creador de la tabla periódica, ¿no? Moseley, que hizo la ley periódica, y Werner, que es el diseño nada más, ¿no? El diseño, estructura de la tabla periódica actual, ¿no? Bueno, chicos, vamos a unos ejercicios. Este tema más que nada es teórico, no hay que leerlo nada más y tratar de aprender un poco la historia de la tabla periódica, ¿no? Primero, mira, acá tenemos, me dice, químico sueco que clasificó los elementos químicos en electropositivos y electronegativos, ¿no? Bueno, esto lo vimos, ¿no? Berzelius, ¿no? Ahí está la resolución acá, ¿no? Berzelius clasificó los elementos, ¿no? Eso fue lo hemos visto al inicio, ¿no? Ahí por acá, químico alemán creador de las triadas. A ver, ¿quién creó las triadas? Dobereiner, pues, ¿no? Científico. Lo hemos visto hace un ratito, ¿no? Químico inglés que ordenó los elementos de 7 en 7, lo mencionamos varias veces, fue Newlands, ¿no? Newlands. Considerado el padre de la tabla periódica, acuérdate bien, Mendeleev, ¿no? Eso no te puedes olvidar, ¿eh? El padre de la tabla periódica, Mendeleev. Bueno, acá tenemos, estableció la ley periódica de los elementos químicos después de experimentar con rayos X. La solución está acá, ¿no? Fue Henry Moseley, ¿no? El que experimenta con rayos X y encuentra una ley periódica, ¿no? Pasamos por acá. Químico suizo que diseña la tabla periódica actual. El último científico que estuvimos estudiando, Werner, ¿no? Científico que propuso la ley de las triadas, es similar al problema 2, ¿no? Dobereiner, ¿no? Es el mismo, ¿no? Dobereiner. La misma pregunta prácticamente, ¿no? Acá, la tabla periódica actual está ordenada de acuerdo a... Bueno, la solución está acá, mira, la tabla periódica del diseño de Werner de acuerdo al número atómico creciente de los elementos, ¿no? O sea, de acuerdo a su número atómico creciente, ¿no? En la 9 me dice, hay un espacio en blanco y completar, ¿no? Ordena los elementos de 3 en 3 y otro espacio en blanco ordena los elementos de 7 en 7. De 3 en 3 era Dobereiner, triadas. Cuando hablamos que ordena de 7 en 7 estamos hablando de las octavas, que sería Newlands, entonces sería la alternativa A, ¿cierto? En la pregunta 10 me dice nuevamente que hay que completar, ¿no? ¿Quién propuso la ley de las octavas? La ley de las octavas fue Newlands. ¿Qué más? Dejó espacios vacíos en su tabla para nuevos elementos que se van a descubrir. Mendeleev, ¿no? Pero acá sería, mira, primero quién sería Newlands, luego Mendeleev, y después qué más dice acá, y diseña la tabla periódica actual basándose en la ley periódica D, ¿no? O sea, acá estamos hablando de Newlands, Mendeleev, Werner diseña, y finalmente, ¿qué ley se utiliza? La de Moseley, ¿no? Pero no aparecen las alternativas, así que lo voy a completar. Sería la alternativa A, ¿no? Pero acá lo voy a completar porque no aparece Moseley, ¿no? Entonces lo voy a completar acá, lo voy a escribir Moseley, ¿no? Sería así, entonces Newlands propuso la ley de las octavas, Mendeleev dejó espacios vacíos en su tabla para nuevos elementos que se iban a descubrir, y Werner diseña la tabla periódica actual basándose en la ley periódica de Moseley, ¿ya? Bueno, chicos, entonces como verán, este tema es sencillo, solamente hay que leer. Escuchen bien lo que hemos hablado el día de hoy, un poco de la historia de la tabla periódica actual. Ya en la próxima clase vamos a tocar un poquito más a fondo lo que es la tabla periódica, ¿no? Ya con ejercicios, y vamos a estudiar cada uno con su respectiva tabla. Vamos a estudiar las propiedades que se encuentran ahí, ¿no? Y una por una vamos a ir estudiando, ¿no? Acá te estoy dejando una actividad. Bueno, te voy a enviar el PDF, lo vas a leer nuevamente y vas a marcar cuáles son las alternativas acá, ¿no? Correcto, chicos, entonces nos quedamos aquí. Cuídense, nos estamos viendo hasta la próxima. Chao.